Bueno, y empiezo saludando a los integrantes, si bien me falta todavía uno. Ana Ribeiro, yo siempre empiezo por las damas, ¿viste? Me parece muy bien. No, es una condición que ¿Será? aunque no me declaro no feminista, no puedo evitar. Será un resabio cultural, pero siempre bienvenido. Buenos días, Rosario. Juan Grompone, que se animó a venir de cuerpito gentil, como decía mi padre, a pesar de mis recomendaciones, y me lo dijo además. Sí, Bueno, está fresco hoy. Está fresco, sí, buenos días. Bueno, está nuestro invitado hoy, es Diego Fischer. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que generalmente hablamos contigo a partir de libros, pero hoy te vamos a meter en otros temas. Y estamos esperando a Oscar Sarlo, que en cualquier momento abre la puerta e ingresa. Curiosamente es de los que primero ingresa siempre, de los que primero llega a la radio, y hoy por lo visto tenemos un problema de ascensores, así que no me extrañaría que debe esté estar en el, luchando en la cola detenido para tratar de subir. Bueno, pero ya vamos a empezar entonces con los temas que para hoy les propongo. Y este es un tema ineludible. ¿Por qué? Porque lo hemos tratado prácticamente en todos los espacios, salvo en este. Y bueno, tenía que aparecer. Me refiero a la movilización de los productores denominados autoconvocados del sector agropecuario, que reunió a miles de personas el pasado martes en la ciudad de Durazno. ¿Y qué fue la gran noticia de la semana? ¿Quién no habló del tema en estos días? La problemática se hizo presente en las charlas cotidianas, la denunciada falta de rentabilidad se extendió además no solo al campo, a la industria, al comercio, a los servicios. La raíz de todos los problemas yace en el excesivo tamaño y gasto del Estado, que lleva a un déficit fiscal que terminamos pagando entre todos, dijeron los productores en Durazno. Durante la lectura de su proclama, uno de los tantos que se encargó de la proclama final de ese acto. Ustedes no querían estar fuera de este tema, de manera entonces, ¿qué les parece si comenzamos con la ronda? Juan me mira y me prometió que iba a tomar este tema desde el punto de vista económico, así que bueno, escuchémoslo. Pero me extraña Oscar Sarlo porque fue otro de los particularmente interesados. Espero que llegue a tiempo. Bueno, yo lo que quiero mirar es, en general, macroeconómicamente. Lo que el país produce, lo que todos los países producen bajo el régimen capitalista, se descompone de la siguiente manera: en una suma de insumos más el valor agregado por el trabajo. Es decir, esos son los dos sumandos. Entonces, vamos a examinar dónde están las causas de la crisis, porque creo que si bien la proclama dice muchas verdades, hay algunas cosas que omitir. Por lo pronto, admitís la crisis. Sí, por supuesto. Del sector. Van a ver que la crisis es general. En los últimos 10 años los insumos prácticamente no cambiaron a precios constantes, en general bajan, porque en general el precio de las cosas baja por la tecnología. Pero, por ejemplo, el petróleo fluctuó, pero no cambió sustancialmente, y la electricidad mejoró, pero tampoco sustancialmente, no mejoró mucho. Sin embargo, esto no importa demasiado, en general eso es una parte... ¿No subió la electricidad, el costo para el usuario? No, a precios constantes no. Estamos hablando a precios constantes siempre. Entonces, sin cambio de tecnología, la suma de valor agregado de insumos es constante. Es decir, no puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que examinar? Si decimos que esencialmente no cambiaron los insumos, vamos a ver qué pasó con el valor agregado por el trabajo. El valor agregado se divide en dos partes: el salario del que se paga a los trabajadores y lo que se llama la renta bruta, o lo que los marxistas llamamos plusvalía. Pero vamos a llamarle renta bruta porque es el término económico, no es menos político. Por todos aceptado. Bueno, entonces los salarios aumentaron mucho. Los consejos de salarios aumentaron porque sistemáticamente en los últimos 10 años... En todos los ámbitos. En todos los ámbitos, en todos los sectores de la economía, y eso fue la acción de los consejos de salarios, que fue la primera cosa que implementó el Frente Amplio. De modo que los salarios sí aumentaron. Hay quien habla que llegaron a aumentar hasta un 50% en valores constantes. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que si la suma de salario más renta bruta es constante, entonces la renta bruta fue la que bajó. Entonces vamos a ver cómo se compone la renta bruta. La renta bruta se compone de los impuestos, los intereses financieros y la ganancia de los dueños de las empresas. ¿A qué responden los intereses financieros?
Los intereses financieros es porque evidentemente casi todos tienen algún problema con los bancos, algún problema no, es decir, necesitan crédito. No necesitan crédito, no es endeudarse, es necesitar crédito, porque para renovar las máquinas, para tecnificar, que le hemos pedido al campo que lo haga. O simplemente para tecnificarse sin duda, o para comprar los insumos, es decir, en general se trabaja con los bancos. Claro. O porque hay rentas que pagar, por ejemplo, porque hay arriendos de campos, porque hay arriendos de locales, en fin, y todo eso son costos financieros. Bien, entonces, en general, los bancos fluctúan sus ganancias, pero no pierden. Es decir, los bancos no pierden nunca. Promedialmente no pierden. De modo que podemos decir que de la renta bruta los intereses financieros se mantuvieron más o menos constantes. Los impuestos subieron, es cierto. Los impuestos han venido subiendo. Eso se refleja porque precisamente también el aumento del Estado, ¿no? El aumento del Estado solo puede ocurrir porque se aumentan los impuestos. De modo que de la renta bruta los intereses financieros se mantuvieron más o menos constantes, los impuestos subieron. Entonces, lo que pasó fue que el tercer sumando, la ganancia de las empresas bajó. Es decir, que, en otras palabras, todo esto se debe a dos causas. En primer lugar, al aumento de los salarios y, en segundo lugar, al aumento de los impuestos. Y eso es lo que ha hecho bajar la ganancia de todas las empresas del país, de agrarias, agropecuarias, industriales, comerciales, industriales, de servicios, todas. Esto se aplica simplemente al 80% de las empresas del país. Al otro 20%, que son las empresas exportadoras, se le agrega otro elemento adicional, que es el dólar, ¿no? Es decir, en la medida que el dólar no haya seguido el nivel de costo, no haya seguido la inflación, ahí hay un problema adicional, es decir, que hay otra causa que podemos llamar de tipo financiero, ¿no? El exportador vende a precios más baratos en función de que el dólar está bajo. Exactamente, pero en cambio tiene que pagar los impuestos y los salarios. Menos. En cambio, los impuestos y los salarios, que son los que aumentaron, los tienen que pagar en pesos, entonces el dólar lo afecta directamente. Pero esto afecta a un 20% de la economía, el resto, el 80% de la economía no es exportadora y entonces no sufre este fenómeno. Bien. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, ¿qué te parece si dejamos las propuestas para la segunda? Hiciste el análisis. Sigamos con el resto de los componentes haciendo análisis, ¿no? Porque Óscar Sarlo tenía muchas ganas de hablar de este tema también. Es otro su punto de vista, seguramente. Mira, llegó además, llegó sí, siempre llegó. Buenos días a todos. El punto que yo quería destacar iba por otro lado del de Juan, por eso me encantó escucharlo. Va por el lado de que para cuando tratamos de interpretar los movimientos, sobre todo los que no conocemos, los que no se conocen o nos toman por sorpresa, uno trata de contextualizarlos y ver, pues estas cosas nunca pueden ser espontáneas, ¿verdad? Tienen algún tono que viene de algo más amplio. Y a mí me parece, como primera cosa que quería plantear, me parece que esto va en línea, hay muchos que lo han intentado de plantear, no sé si con otros movimientos agrarios o de productores rurales en la Argentina, alguno más. A mí me parece que va en la línea que está atravesando muchas novedades, sorpresas en el mundo, que pueden ir desde Estados Unidos hasta Inglaterra, en Europa, que es una cierta rebelión o desafectación con el Estado. Algunas de las líneas van por ese lado y me parece que esto primero es interesante para ponerle foco en eso, ¿no? Y ver que hay como un cierto hartazgo con la insensibilidad de los aparatos estatales que tienden siempre a seguir creciendo y no hay una doctrina, no hay una ideología que se ponga firme en decir, bueno, no, esto por aquí no va la cosa. Entonces, porque no es solamente decir crece el Estado, es decir, crecen la masa de salarios, que es y no me refiero a los trabajadores o a los funcionarios de inferior jerarquía, sino la masa de gerencial y
y esto que aumentan de una manera muy grande, que no está en consonancia con la sociedad a la cual se supone que sirven. ¿Tú interpretas que esta reacción también tiene que ver con los políticos en general, no solo con el Estado? Exactamente. Y entonces esto pasa en la Unión Europea, es muy claro cómo se ha ido filtrando, pero claro, los grandes soportes de esa estructura, sobre todo la estructura comunitaria, tienen unos sueldos de novela. Bueno, entonces, nos enteramos de uno que acaba de renunciar porque le bajaron de 600.000 a 300.000. Bueno, que pagamos es que en la Unión Europea, en Washington, las remuneraciones de los gestores, de esos cargos que son supranacionales, son de novela, y bueno, y claro, crear una competencia para obtenerlos y todo lo demás, que está muy lejos de la necesidad de la gente, y ahora está muy lejos, cuando la gente se entera, se enoja mucho con esas cosas. A escala, en el Uruguay está pasando lo mismo. Cuando uno ve, yo estoy seguro que cualquier productor rural de esto, no de todo, pero de algunos que están sufriendo, que están a punto de cerrar, si tuvieran presente todos los días lo que ganan algunos gerentes que supuestamente están al servicio de ellos, no lo consiguen nunca. Nunca podrían llegar a tener esa utilidad. Entonces, algo está mal, estamos pensando mal estas cosas, y la sorpresa y el desacomodo de que plantea esto es que la oposición tampoco está en condiciones de plantarse en este tema, porque nosotros tenemos un Estado que ha sido cooptado por la política, básicamente, y una sociedad, un Estado en buena medida clientelística, pero claramente corporativo, pues se basa, además. Sí, claro. Y que últimamente ha habido un fenómeno entre nosotros que veo que no se discute, que es que en algún punto de la reivindicación de muchos sindicatos de empresas públicas está cuando el Estado ha dicho, el Frente ha tenido decisiones importantes para frenar este fenómeno y no ha podido. Y entonces las reivindicaciones dicen, por ejemplo, el Estado o el gobierno ha decidido no llenar vacantes, y la reivindicación es que no se supriman las vacantes, que se llenen, queremos más funcionarios, más compañeros entrando al Estado. Bueno, en esto hay que repensar el tema, porque el Estado no puede ser mucho más rico que la gente a la cual sirve. Bien. Sigamos la vuelta y después te planteo soluciones. Ana. Bueno, después de tu análisis histórico, que sigue siendo un enfrentamiento campo-ciudad, muy bueno fue. No es en este caso, ¿no? O sí, o sigue siendo. No. Para mí no. No. Involucra a todos. Creo que involucra a todos, y por eso yo insistí muchísimo en la figura del enojo. Ese malestar generalizado, creo que es un malestar de la sociedad en su conjunto, porque como bien acaban de explicar tanto Juan como Óscar, trasciende la problemática puntual que encendió la Yesca en pleno enero, ¿no? Que ese es el punto. Entonces, creo que ese malestar es lo más profundamente político de eso que nos está pasando, y lo que no se puede desatender, ¿no? Yo celebro que el gobierno esté dando señales de que va a atender, más allá de que alguno pueda decir, y suscribo también eso, que no está del todo bien que no se escuche a los autoconvocados por falta de representación orgánica, ¿no? Yo diría, la señal política es correcta, hay un malestar en la sociedad y el gobierno que hay que atender. Que hay que atender. Un malestar que proviene, Óscar lo acaba de decir impecablemente, ¿no? De un Estado con obesidad mórbida. Para decirlo más claramente. O le hacen algo con gástrico, un bypass, un bypass, algo, ¿no? Además, obesidad alentada por todas las administraciones políticas, y él no se puede, quiso y no pudo, no sé, parece descargar culpa. Yo no se la descargo a nadie, de ninguna tienda política. Eso es una llaga en la sociedad que nos está impidiendo crecer. Es una herencia del mejor vallismo convertido en el peor de los bienes heredados, y eso hay que tratarlo como sociedad. Yo espero con optimismo que todo esto sea comenzamos a tratar el problema de fondo. Y insisto, la señal del cuerpo político ha sido correcta, pero yo diría,
aunque no estén orgánicamente representados, el presidente que hizo toda su carrera política desde lo popular que es un cuadro de fútbol, pese a su carrera tan vinculada con la academia y con los lujos conceptuales de la academia. El presidente que se da baños de masa con las reuniones de ministros en los pueblos. Sí. El presidente que ayer tuvo tiempo para venir a inaugurar el carnaval y repetir tantas veces lo importante que era. Ese presidente debería poder repetir una foto parecida a aquella de Valle que el día que vine a hacer la entrevista se recordaba aquí, ¿no? Aquel valle gigantesco con aquel caballito que parecía un pony y el gauchito subido arriba, que obviamente no estaba representando ni a la asociación rural, ni a la federación rural. Era un trabajador. Era un señor que se acercó con el caballo y el presidente, el señor que dominó la política del Uruguay durante las 3 primeras décadas del siglo XX, hasta su muerte, fue un personaje gravitante, aunque ya no fuera presidente. Y siguió siéndolo, claro. Mano en la cintura, escuchándolo. Yo creo que ahí alguna forma debería encontrarse. Y el presidente Vázquez es muy inteligente. Yo creo que no va a dejar pasar la oportunidad ni va a cometer ese error. Espero. Démosle la palabra a Diego, nuestro invitado, que ha estado haciendo alguna anotación, supongo que. Empiezo por una de las últimas reflexiones de Ana, y en referida a la presencia ayer del presidente de la República en la inauguración, digamos, y en la primera parte del desfile de carnaval, aquí enfrente justamente, ¿no? ¿Eso no fue un mensaje también? Me pregunto. Porque él habló largamente en el horario central de los informativos y hizo la apología, diría yo, del carnaval como expresión cultural, como fuente de trabajo que genera, como atractivo turístico, etcétera, 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 ¿no? Es más, propuso que el Teatro Verano pase a la ECMO, es decir, lo saca de la órbita pública del municipio a la órbita privada. Sí, que era algo que estaba en debate y que había sido... Debate, pero no sé si no va en línea con lo que estamos diciendo, es decir, adelgazar el Estado o no. Las intendencias son parte del Estado. Sí, es una medida un poco... es una lectura. Es una lectura, no, claro, cuán efectiva puede ser, exacto, ese es el término. Bueno, a mí me pareció un acontecimiento absolutamente extraordinario el de Durazno, ¿no? Si fueron 10.000 o 30.000 personas, no me interesa. Lo que decían recién en la mesa, lo que tú decías, encender la fogata en pleno hay que enero, decirlo en campero. En pleno enero, me parece, creo que el gobierno no esperaba una convocatoria o por lo pronto una reacción de esta naturaleza, ¿no? En enero, en febrero, en Uruguay no pasa nada, ¿no? Por eso siempre las uvas se anuncian a fines de diciembre. Claro. Todas las administraciones políticas lo han hecho, desde el fondo de los tiempos. El mazazo te lo doy cuando estás con la copa y el pan dulce en una mano y la copa en la otra. Proyectando el verano. Te vas a ir a la playa. Esta vez pues, Y sí, es una tradición, digamos, ¿no? Yo creo que además es, por sobre todas las cosas, un llamado de atención muy importante, ¿no? Los autoconvocados o esos pequeños productores a los que se les sumó después instituciones y entidades de otro porte, pero creo que hay que prestarle atención. No es se ha querido en términos comunes y vulgares banalizar, ningunear. Me parece que no sé si está en la academia, acá tenemos una académica, pero en breve se incorporará. Ya lo ingresan, bueno. Como un uruguayismo, además. Claro. Además de mostrar ese estereotipo, ¿no? de las 4x4, en fin, esas cosas que son creo que a esta altura tan tontas, ¿no? Banales para usar tu expresión, Rosario. Yo creo que el fondo está, y lo hemos dicho aquí, es ese peso del Estado, ese Estado que
desde que asumió el presidente Vázquez en su primer gobierno, en cifras oficiales que uno puede consultar en internet, incorporó a más de 62.000 funcionarios públicos, de los cuales 50.000 más o menos fueron sumados a la plantilla durante la administración de Mujica, del presidente Mujica. Es un Estado voraz que yo creo que actúa con rapacidad a nivel nacional y también a nivel municipal, ¿no? No nos olvidemos de las intendencias, ¿no? Y en la intendencia en que estamos, en el departamento de Montevideo, daría para toda una mesa, ¿no? ¿Y qué nos devuelve ese Estado? Realmente, yo me pregunto, ¿qué le devuelve al ciudadano, a nosotros, a los que trabajamos desde la actividad privada, ¿no? Es un Estado que privilegia a esa plantilla de funcionarios que, según cifras oficiales, en el año 2016 llegó a un número récord que fue de 293.000 empleados, ¿no? Tengamos en cuenta, digo, que en ese número hay cargos que afortunadamente se aumentaron, la policía, la educación, estamos de acuerdo, pero también aquí recién se mencionaba de los cargos gerenciales, ¿no? De los cargos de asesores, los cargos de confianza, y de eso no hay números, ¿no? Por allí de vez en cuando aparece algún dato y se ha querido politizar esto, que es evidentemente que tiene una génesis política, como tú decías, pero se ha querido politizar, si me permiten. Partidizar, exacto. Y político es, exacto. Y me parecieron tan penosas y patéticas las expresiones a quién representa, uno puede decir, del ex vicepresidente Raúl Sendic, que en Porto Alegre, que estaba participando en esa previa, digamos, a que se conociera el fallo contra Lula, el fallo que condenó a Lula, y salir diciendo que la derecha y las grandes corporaciones quieren una reducción de las políticas sociales. Y después agregó la privatización de las empresas públicas, el achique del Estado, y que el principal objetivo de la derecha es destrozar la mística de los sectores progresistas en el continente. Digo, salir con este tipo de expresiones, de manifestaciones, mal dichas además, ¿no? Muy mal dichas, creo que le agrega, más fuego a esa yesca, ¿no? A mí me pareció tan infeliz, por no decir patético, como fue toda su actuación en todo este tiempo, ¿no? Y rescato lo positivo. Hay una ciudadanía que no se ha resignado, y eso me parece muy importante, que aún confía dentro del marco de la ley y de las instituciones, que eso es también muy importante a rescatar, que las cosas pueden cambiar, las cosas deben cambiar, y también que los reclamos de los productores en esa proclama que se leyó fueron medidos, fueron reclamos criteriosos. Nadie quiso incendiar la pradera y simplemente sobre las soluciones vamos a hablar en la segunda ronda. Y simplemente un dato, ¿no? También oficial, tomado de la página de Uruguay 21. El sector agroindustrial representó en el año 2016 el 78% de las exportaciones y fue más del 12% del PBI. Bien, ahora sí, volvemos a Juan, quedó pendiente, tenemos poquísimo tiempo, de manera que... Voy a ser extraordinariamente breve. Acá se han identificado se habla de dos de los tres responsables. Se dice que hay que achicar el Estado y se dice que hay que subir el dólar. Cosas que sí hay que hacerlo, ¿no? Ambas cosas. Pero ambas cosas son extremadamente difíciles de hacer. Achicar el Estado es muy difícil y subir el dólar también es muy difícil, porque eso en general se obedece a las leyes del mercado. En cambio no se habla del verdadero responsable principal de la crisis, que son los salarios, el aumento de los salarios. Entonces, esto solamente se puede arreglar con la única variable de ajuste, que es haciendo bajar los salarios. Juan, vos querés que te degüellen, ¿no? Sí, y a la yo salida. quiero que me degüellen, un piquete. Déjame seguir.
Entonces, ¿cómo se bajan los salarios? El método clásico de bajar los salarios es la inflación. Es decir, la manera más simple y más sencilla de bajar los salarios es desatar la inflación. Cosa que se haría si además se toca el dólar. El dólar, por eso te digo. De modo que la inflación es esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esto no lo puede hacer el Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio no puede bajar los salarios y además hay ronda de consejos de salarios. Entonces, esto solo lo puede arreglar el Partido Nacional ganando las próximas elecciones. Y entonces, haciendo lo mismo que hizo Assini en el 59 y desatando la inflación y bajando los salarios. Esa es la manera como se va a arreglar. Bueno. Y esto es lo que hace el capitalismo, la rotación de los partidos. Porque cuando hay muchos años de un gobierno de izquierda, pasan estas cosas, suben los salarios y bajan los beneficios de las empresas. Entonces es necesario el cambio de partido para que bajen los salarios y suban los beneficios de las empresas. Yo no tengo capacidad para protegerte cuando salgas de acá, de manera que asumí lo que pueda ocurrirte como consecuencia. Yo no estoy expresando qué es lo que me gustaría que pasara. Yo estoy diciendo lo que creo que va a pasar. A mí me gustaría, perdón, una cosa muy puntual a lo que Diego dijo. Concuerdo con él en casi todo, excepto que agregaría este matiz. Así como en el campo la convocatoria fue bastante correcta, no todo fue parejo. Hubo algunos picos de crítica incluso a la democracia. En las redes uno se encontraba gente muy desbocada de cualquiera de los dos lados. Y el cuerpo político, perdón, pero es al que yo estoy más atento, porque sé que es el que, con todos los defectos que le hemos asignado a lo largo del tiempo, sigue siendo el instrumento por el cual nuestra democracia funciona y se sostiene. Por eso a mí me preocupa tanto su salud. El cuerpo político manifestó buenos reflejos hasta ahora, que ojalá sigan en aumento, porque si bien casi como un compacto el partido de gobierno se sintió agredido y respondió de la misma manera, hubo voces aisladas, hubo personas que dijeron no, hay que escuchar a todos, tengo que marcar presencia, también estoy atenta a esto. Yo apuntaría a darle un sobresaliente a esas actitudes y esperar que esas sean las que prosperen, ¿no? Hubo una expresa voluntad además de no interferir antes de la partidización. Justamente para evitar que se interpretara, más allá de que yo creo que algunos de los discursos fueron altamente políticos, sí. Y que a la larga esto termina en un movimiento político. Oscar. Sí, bueno, retomo esto último. Claro que algunos que recién se despertaron quisieron aprovecharlo, pero se dieron cuenta que el asunto era mucho más complejo. Los propios líderes de los autoconvocados creo que lograron contener pulsiones mucho más contestatarias, desaforadas. Creo que hasta ahí se notó realmente que la cultura política del país ayudó mucho y este es un capital que hace la diferencia, ¿no? Ahora, en el mundo que estamos viendo este problema, es decir, el tema no es trato de generalizar, poner más en abstracto la cosa, ¿no? El recorte de las políticas públicas no es factible, nadie lo está, los propios organismos centrales del capitalismo, digamos, Banco Mundial, Banco Interamericano, todos lo recomiendan porque es necesario para mantener en funcionamiento el sistema. Así que eso, y lo está demostrando, por ejemplo, uno de los casos más típicos, Macri, no tocó nada de eso, así que no lo va a tocar o lo va a tocar muy poco. Y no estuvo dentro de las propuestas. No va por ese lado, así que la otra receta que aparece en algunos lados, cada vez se está viendo más, es lo de la guillotina, que es un viejo invento de los presupuestarios norteamericanos, que es decir, los liberales norteamericanos, es decir, bueno, mire, si se gasta más de lo que de un X%, 3%, como Maastricht, bueno, lo que sea, automáticamente todas las partidas del Estado se rebajan en la misma proporción y se vuelve a reequilibrar. Esto lo aprobó España en el último año del gobierno socialdemócrata, en una reforma de la Constitución que dice que todas las prestaciones del Estado se bajarán en la proporción del déficit que resulte al final del año. Esto fue discutido porque era por primera vez decir, bueno, pero hay que rebajar también las jubilaciones, también los salarios. Y bueno, sí, se discutió en la Corte Europea,
y se terminó diciendo que bueno, que en fin, que al final si no, es una trampa. Yo aumento, pero por otro lado creo déficit, entonces es una cadena que no termina y volvemos a la inflación de que hablaba Juan. Evidentemente, el Estado uruguayo, la sociedad uruguaya fue capaz de superar la etapa de la inflación, que era la forma de no asumir los problemas directamente. Y esto es la herencia de los partidos tradicionales. Y esto se salió, los partidos tradicionales salieron de ella, aprendieron, la izquierda lo tomó, que era una cosa difícil de aceptar, y esto ganamos mucho con esto. Ahora, ¿dónde está la válvula que sigue? Bueno, en que no hay un control en el ingreso al Estado y en un control imperceptible de unos gastos del Estado imperceptibles, que son la aprobación de leyes no financiadas, es decir, que crean derechos, el Estado no tiene financiado de antemano esto, y luego el perjudicado, porque dice yo tengo derecho, voy y lo reclamo a los jueces condenan al Estado a que lo cumpla, hay una cantidad de juicios donde el Estado termina pagando por vía de simplemente porque hay un derecho declarado pero no financiado. Y aclaremos una vez más, el Estado somos todos, porque esa entelequia de que el Estado paga... Pero esa es la cultura, el precio que tenemos que pagar es que en el Uruguay la sociedad es la que no logra entender que la plata no sale del chasquido ni una decisión parlamentaria, la plata sale del bolsillo. Trabajo. Si esto no se instala en la comunidad, seguiremos, nadie va a poder parar esto porque está en la ideología. Y una de las causas que no sepamos entender esto son décadas de inflación que lograban disimular los problemas verdaderos del país. Entonces, sentarse racionalmente, seriamente a discutir, creo que este movimiento hace bien porque desde fuera de los cánones tradicionales plantean un problema, y entonces creo que es bueno aprovechar esa oportunidad para que entre todos pensemos cómo salimos de estos problemas que creo que todo el mundo los ve, pero nadie sabe cómo salir, como decía Juan. Bueno, Diego, te tocó último minuto, una frase. Una frase que no es mía. Una de las frases que el presidente, el entonces candidato a la presidencia, o futuro candidato a la presidencia, el doctor Tabaré Vázquez, dijo en abril del 2002, cuando aquella marcha del agro multitudinaria sobre Montevideo, la anterior. En 18. Exacto, antes que el país estallara, ya la mecha estaba encendida. Y allí el doctor Vázquez dijo: los uruguayos no pueden seguir yéndose del Uruguay. El país no puede tener los bastiones de marginación que tiene. Bueno, pasaron desde entonces 15, 16 años, ¿no? Y creo que sigue tan vigente como entonces esa frase, ¿no?